buenas tardes. Voy a tratar de ceñirme al tiempo establecido. Traigo mi presentación. Igual, si por ponerla se lleva uno más tiempo, prefiero que no lo hicieran. Pero... Perdón, doctor, no sé si la tiene para que nos hagan favor de ponerla. la dije. Aquí están poniéndola, sí. Y Sí. justo esperamos que Bien. la pongan para que se pueda ver. En primer lugar, quiero agradecer a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en la persona del maestro Vadillo, la invitación a este evento. Gracias, Cristian, por todo el apoyo en favor de la libertad religiosa a lo largo de tantos años. Yo conto con un hándicap en contra ahora, porque soy el último y ya todos han dicho lo sustancial. Sin embargo, como tengo que decir algo, lo haré. Y quisiera centrar mi atención en un punto que tiene que ver con las palabras que nos pasó Vadillo. Son una serie de preguntas que se establecen. No voy a agotar todas, se los adelanto para que no se espanten. Y más bien lo que voy a hacer es tratar de reconducir el tema de libertad de expresión y religiosa a un asunto que en México se viene discutiendo ya por lo menos de hace un par de meses, que ha sido muy candente y que está en las letras cursivas que ustedes ven en la pantalla. Dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en definitiva que la Secretaría de Gobernación debe sancionar al arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez y al párroco Mario Ángel Flores Ramos, tras acreditar proselitismo prohibido en las pasadas elecciones con la violación al principio de separación y Estado. He de decir que el primer sacerdote no participó con un video en las últimas elecciones, sino fue en las anteriores a las últimas. Pero el tribunal le pareció que era importante la participación del cardenal y entonces también trajo a colación la resolución. La sentencia que he leído y que agradezco que sea breve no es aislada. Esta forma parte de una serie de casos. Yo en mi más reciente libro documenté el caso de Yurécuaro, el caso Maloba, el caso Zimapán, el caso Aguascalientes, el caso Aguascalientes Grande para Todos, más de 6 o 7 casos, Terranet, etcétera, etcétera, etcétera. No es casualidad que el Tribunal Electoral se haya decantado por este tema. Mi tesis es esta, y aquí quisiera ponerla sobre la mesa porque me costó muchísimo trabajo redactarla y no estoy seguro al 100% que efectivamente se encarne el contenido de lo que quiero decir y explicar en un artículo que estoy escribiendo. Los hechos son: unos sacerdotes graban un video, lo suben a las redes sociales y que por cierto lo vieron 4 personas, no fue muchas personas, fueron 6 o 7 personas las que lo vieron. Y entonces hay una persona que observa ese video, parece que es el que está siempre pendiente de lo que dicen los sacerdotes, y lo que hace es denunciar esos videos ante la Inquisición del Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral ve los videos, fue la 5ª persona que lo vio, y dijo: se configura el delito electoral por propaganda política. Cuando uno observa los videos, uno dice: ¿en qué momento está desde su ideario religioso invitando a que voten por tal o cual partido político o censurando a tal o cual partido político desde su ideario religioso? En ninguno. Más gracioso, como sucede en México, resulta que la Inquisición del Instituto Federal Electoral lo que hace es llevar el expediente a los tribunales. ¿Y qué creen?
que la persona que había denunciado ante esta oficina del Instituto Federal Electoral se desiste y el partido Morena se desiste. Y entonces, en una lógica jurídica elemental, uno diría, si ya no hay una persona que acuse a estos sacerdotes, no puede, porque se va a exceder en sus funciones el juez, tomar en consideración ese expediente y llevarlo a sus últimas consecuencias. Y sin embargo lo hizo. Sin embargo lo hizo. Utilizando un argumento que a mí me parece realmente extrañísimo. Yo me dedico a la filosofía del derecho, trabajo en la UNAM, doy clases de derechos humanos en la UNAM, y cuando me enfrento al argumento que utilizó el Tribunal Electoral para llevar motu propio el expediente, no sé cómo explicárselos a mis alumnos. Por orden público. Orden público quiere decir, señora autoridad, la discrecionalidad que tiene usted para poder decir lo que es bueno o lo que es malo. No hay un concepto de orden público en filosofía. Los teóricos del orden público han establecido claramente que se puede determinar casuísticamente, pero no puede usted partir de un concepto tan amplio, tan general como el orden público, para que una vez desistidos las personas en la denuncia, yo, porque quiero, llevo el asunto. Mi tesis es esta, me costó trabajo poder redactarla. Es la anterior, la transparencia. La siguiente es: bien, sostengo que el tribunal está limitando la libertad de expresión de unas personas que son ministros de culto, pero que no están restringiendo el derecho de libertad religiosa ni de expresión religiosa, por no haber un ataque directo al ideario religioso de ninguna asociación religiosa. Esto es más grave porque si yo tengo razón en esta tesis, entonces el tribunal falseó una presunta violación al Estado laico y a la separación entre las iglesias y el Estado para restringir los derechos de expresión de estas personas. Yo no creo que en esa sentencia se ponga en juego el derecho de libertad religiosa, sino que más bien lo que hizo el tribunal fue, como en la lista que les acabo de mostrar en el libro, se ve, coger un argumento más para estigmatizar y sancionar cualquier expresión de libertad personal. Bien, creo realmente que estamos viviendo un problema grave en el ámbito de los derechos humanos y particularmente de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de mostrar, los jueces se están arrogando la facultad de establecer cuándo se está delante del ejercicio de libertad religiosa, cuándo delante de la libertad de expresión y cuándo se viola el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Por eso vengo a advertirles, señores ministros de culto, en un primer momento, tengamos cuidado con los jueces. Estoy hablando de los jueces mexicanos, pero creo que se puede hacer extensivo también a otras cortes constitucionales. La más reciente sentencia de la Corte colombiana nos dice mucho de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando uno lee, y voy ya al minuto 8, cuando uno lee las sentencias del Poder Judicial de la Federación, particularmente las que está sacando el Tribunal Electoral, como lo estoy mostrando en mi libro, pero también otras sentencias que la Suprema Corte de Justicia de México ha dado, nada más y nada menos que el caso de la objeción de conciencia, a uno se le cae el poco pelo que ya le queda a uno al escuchar en voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia de México: no existe el derecho de objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico mexicano. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque después de haberme leído las casi 200 páginas en las que consta la sentencia, uno no puede más que observar cómo uno tiene que tener precauciones
respecto de esos jueces activistas que están imponiendo una ideología a través del sistema piramidal que hay en los poderes judiciales y que va a limitar fuertemente la libertad religiosa. Pero quiero hacer una segunda advertencia. No voy a pasar, bueno, tengo las preguntas, pero ya voy en el minuto número 10. No voy a pasar a hablar sobre cuáles son las distintas garantías de expresión de libertad religiosa, y etcétera, etcétera. Los tengo ahí: ámbito nacional, ámbito internacional, ley de asociaciones religiosas y culto público, etcétera, etcétera, etcétera. Me llevaría mucho tiempo. Ya el doctor Efrén ha hecho mención a algunos artículos, pero sí quiero hacer una segunda advertencia. La segunda advertencia tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy se está utilizando a Latinoamérica como laboratorio para la imposición de una ideología que proviene de la Organización de las Naciones Unidas. He leído los últimos 5 informes de los comités de ¿cómo se llama? Lo de la libertad religiosa, el relator. Los últimos 5 informes del relator de libertad religiosa de la ONU, y hay un ataque directo a todo lo que creen ustedes y que también creo yo. Además, proveniente de un comité, de una persona que no tiene legitimidad democrática, porque ni los comités ni tampoco el soft law que utilizan tienen ninguna legitimidad democrática, y se nos está imponiendo sobre todo a Latinoamérica. Curiosamente, habíamos criticado a Estados Unidos respecto a que no había firmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que tenía razón, porque la segunda advertencia es esta: estoy a favor del derecho de libertad religiosa protegido por los documentos internacionales protectores de derechos humanos, pero no por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni menos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo acaba de mostrar el caso Páez. Termino y ofrezco una disculpa simplemente con una... no me da tiempo de explicar más, pero quisiera simplemente señalar una cita, que es la última diapositiva, por favor. Si hoy el derecho es argumentación, y uno de los más importantes teóricos la última. Ahí está. Si hoy el derecho es argumentación y los jueces tienen que argumentar y tienen que justificar, yo me despediría con la cita de uno de los más importantes teóricos de la argumentación jurídica, como es el profesor Manuel Atienza, quien en un largo comentario a la resolución Yurécuaro, caso mexicano, dijo: el tratamiento que la sentencia da al fenómeno de la religión o del catolicismo no me parece que esté moral y políticamente justificado. Y continúa: lo que sí es pertinente traer a colación es que la sentencia parece implicar, al menos implícitamente, que una determinada concepción religiosa o el uso de sus símbolos, ¿no?, se le da un trato peor del que recibiría una ideología o sus símbolos que no tuviesen ese carácter. Hoy se defiende más la ideología que la verdad religiosa. Muchas gracias.